vamos a dar inicio a tu presentación, María del Mar. Bienvenida, adelante. Gracias, Paulina. Es un placer poder dar esta charla. Gracias por la introducción y por invitarme a dar el seminario. Y es un honor inaugurar el ciclo de seminarios también. Quizás hubiera sido sobre estas fechas o un poco antes, que el año pasado hubiera ido para allá. Pero por la situación, no, fue sobre noviembre, diciembre, perdón, por la situación no pudo ser allí en Chile y de esta forma al menos puedo estar de forma no presencial junto con vosotros. Espero que en un futuro esa visita llegue a hacerse realidad. Sería muy bueno que vinieras, tenemos muchos temas en común de trabajo y sabemos que uno de nuestros colegas, que Luis, participa activamente, que ha estado en tu laboratorio, que han trabajado en cosas, bueno, que estamos todos muy interesados en ver cómo nos vas a... Bueno, acá Luis dice que en verdad era en noviembre del 2019, así que el tiempo ha pasado más rápido de lo que nosotros sabemos. Sí, y el 2020 ha pasado como si fuera un suspiro. No, estamos todavía, creo. Bueno, pues voy a intentar subir la presentación. A ver. Por favor, adelante, comencemos con la presentación. Ahí la pantalla se está compartiendo. Súper, ahí se ve. No. ¿Se ve? Sí. Y ahora se ve en modo presentación, ¿no? Es que perfecto. No sé muy bien lo que se... ¿Se ve perfecto? ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto, puedes comenzar. Vale, muy bien. Pues el tema del seminario de hoy, quería presentar el trabajo que llevamos haciendo en el laboratorio durante unos 5 años, más o menos. Y este versa alrededor del papel de los eritrocitos nucleados de peces en inmunología antiviral. Primero localizarnos, aunque ya Paulina ha introducido de dónde somos. Bueno, la Universidad Miguel Hernández se encuentra en el sureste de España, en la Comunidad Valenciana, en Elche. Y dentro de la Universidad Miguel Hernández está nuestro instituto, el IDIVE. En el IDIVE, dentro de la línea de diagnóstico y terapias moleculares, está el grupo de estrategias antivirales. Ahí está el grupo, es el trabajo del doctor Luis Pérez, que él sí que pudo ir allí y estuvo con vosotros, lo habéis conocido. Es que él está en el grupo de estrategias antivirales en acuicultura. Luego está el grupo que investiga los virus con envuelta, biomembranas, proteínas y diseño de nuevos antivirales, es del doctor José Villalaín y la doctora Ana María Fernández Escamilla. Y luego está nuestro grupo, el grupo de los eritrocitos de peces en inmunología antiviral. Este grupo surgió a raíz de una ayuda de la que fui galardonada del Consejo Europeo de Investigación, que era una ayuda justo para fundar nuevos laboratorios o nuevos grupos o nuevas investigaciones. Por eso es un trabajo y un grupo tan concreto, alrededor de un tema de investigación muy concreto. Esta ayuda nos permitió, como muestro aquí en la foto, formar un grupo de investigación que espero pueda consolidarse, con un postdoc, la doctora Verónica Chico, 3 predocs, el doctor Iván Nombela, que también estuvo por allí en la PUCV, la doctora Sara Puente y la doctora en curso, María Salvador. También tenemos un estudiante en marcha de máster, Celia García, y 2 técnicos, Remedios Torres y Efraín Lucas, más 7 estudiantes de grado que han ido pasando a lo largo del laboratorio, a lo largo del tiempo en el laboratorio. Una vez
puestos en situación del trabajo que realizamos en el laboratorio, quería poner un poco en lugar el porqué de la acuicultura, aunque allí en Chile el recurso de la acuicultura es un recurso muy importante sobre el que hay mucha investigación. Esta investigación en ocasiones es, como me he oído hablar a través de vuestros compañeros, es incluso más importante que la dedicada a otros campos. Eso aquí por el momento no ocurre. A pesar de que la acuicultura, por ejemplo, en España, data de la época de los romanos. Como podemos ver aquí en esta imagen de la izquierda, estos son los llamados baños de la Reina, que tenemos aquí al lado en un pueblo, una ciudad que se llama Campello. Se llamaron baños de la Reina porque en su día se utilizaron como baños, pero inicialmente se utilizaron como balsas para cultivo de peces. Excavaron en la piedra, en el mar, y dejaron que el agua entrara para esa producción. Actualmente la producción acuícola en la costa del Mediterráneo ha aumentado exponencialmente desde los años 90 hasta ahora, hasta tener una población de jaulas importante en el Mediterráneo, tanto que llegas a ver sobresaturación, y esta sobreproducción llega a causar enfermedades en los peces de producción y en los peces que se encuentran alrededor de las poblaciones naturales. A nivel de producción, en España nos encontramos en un ranking con otros países europeos, nos encontramos arriba del ranking. A nivel de producción, no a nivel de valor de la producción. Esta producción se debe principalmente al cultivo del mejillón. Y después del cultivo del mejillón, que es el que se encuentra en azul, se encuentra la lubina y luego la trucha arcoíris. Dentro de España, la Comunidad Valenciana contribuye mucho a esa producción nacional. Y eso es, como podéis ver en esta noticia, en la provincia de Alicante, que es una de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, ha liderado en algunos años el cultivo de dorada en piscifactorías, comparado con otras comunidades. Este aumento de producción lleva consigo un aumento de enfermedades asociadas a la acuicultura, por un aumento de población y de tratamiento, de alimentación en las zonas en las que se sitúan las jaulas. Las enfermedades en la acuicultura, como la mayoría de vosotros sabéis, principalmente se encuentran dominadas por enfermedades bacterianas y a continuación por enfermedades víricas. Las enfermedades bacterianas tienen hasta ahora los tratamientos mediante antibióticos, pero para las enfermedades víricas no existen hasta el momento, aparte de algunas vacunas, no existen tratamientos efectivos, 100% efectivos. Y es un tema de investigación que, bueno, como se ha visto en humanos, se urge encontrar tratamientos terapéuticos efectivos en el momento que surge la infección, aparte de mejorar aquellas vacunas que ya existen. En nuestro grupo de investigación trabajamos tanto la respuesta inmunológica antiviral en peces como la búsqueda de tratamientos terapéuticos, que es el segundo paso, después de una vez localizada o estudiada esa respuesta inmunológica frente al virus, es buscar qué tratamientos terapéuticos se podrían utilizar en el momento que surge la infección o en lugar de tratamientos terapéuticos, tratamientos profilácticos o vacunas. En nuestro laboratorio trabajamos tanto a nivel in vitro, buscando la efectividad de estos tratamientos,
en líneas celulares o de estas vacunas en cultivos ex vivo, así como también trabajamos a nivel in vivo en un servicio de experimentación animal que tiene la Universidad Miguel Hernández. Allí tenemos el número de tanques es reducido, pero sí nos permite realizar desafíos, tratamientos profilácticos y desafíos o la prueba de tratamientos terapéuticos frente a nuestros modelos de infección. En relación a los modelos de infección, por el momento el modelo de infección que utilizamos más ampliamente es la trucha arcoíris, por ser una especie de alto interés en la acuicultura. Como os he mostrado, en España es el tercer organismo de producción más importante. Y como virus utilizamos el VHSV. La trucha, el VHSV es un virus que causa, en el momento que emerge el brote de la infección, causa altas pérdidas económicas en las piscifactorías en las que aparece. Aparte, este modelo, trucha arcoíris y VHSV, se lleva utilizando más de 20 años en el laboratorio, lo instauró la profesora Amparo Estepa en el laboratorio y se conoce muy bien la respuesta del organismo de la trucha, así como de las líneas celulares al virus. En base a este modelo, nuestro modelo de trabajo durante estos últimos 5 años han sido los eritrocitos de la trucha arcoíris. Y hemos utilizado tanto el virus para ver qué respuesta ejerce el eritrocito frente al virus, como una vacuna DNA basada en la glicoproteína G del virus. ¿Y por qué hemos decidido utilizar los eritrocitos? Porque no es una célula típicamente relacionada con la respuesta inmune, o al menos no lo era hasta hace bien poco. El eritrocito en humanos es no nucleado, como en humanos y en mamíferos, como todos bien sabemos. Pero en aves, anfibios, reptiles y peces es nucleado. Esto le lleva al eritrocito, bueno, aquí había puesto un ejemplo de un modelo de eritropoiesis para que se viera en qué momento el eritrocito nucleado se desvincula del eje de eritropoiesis de humanos. El eritrocito nucleado correspondería a un tipo celular que se encuentra entre el normoblasto y el reticulocito de humanos, aproximadamente. Pues, como comentaba, en la función de los eritrocitos en no nucleados, en los de mamíferos, principalmente se ha descrito que es el transporte de oxígeno, como todos bien conocemos. Aunque ya en el año 53, Nelson describió el fenómeno de inmunoadherencia, en el que un inmunocomplejo de bacteria asociado con anticuerpos y complementos se uniría al eritrocito y ayudaría a esa eliminación del inmunocomplejo a través de los macrófagos, liberando el inmunocomplejo al macrófago, fagocitándolo y volviendo a la circulación. Ahí indirectamente ya se estaba relacionando el eritrocito con una respuesta frente a bacterias y frente a virus. Él también hipotetizaba que esto podía ocurrir frente a virus. En eritrocitos nucleados, aparte de ese transporte de oxígeno, los primeros grupos que empezaron a trabajar a buscar qué otras funciones podían tener, la pregunta que se hicieron y que nos hemos hecho es si tienen núcleos, son transcripcionalmente activos. Por lo tanto, aparte de transportar oxígeno, podrían estar implicados en algo más. Y podrían producir moléculas que les permitiera comunicarse con otras células frente a una infección, por ejemplo, frente a un estrés o un choque. En el año 2010 apareció un artículo del grupo de Simon Mackenzie en el que se estudiaba la respuesta inmune del eritrocito nucleado de peces y de pollo
frente a LPS y police, mimético de un RNA viral. Y él demostró que efectivamente existía una relación de los eritrocitos con el sistema inmune y esa respuesta inmune frente a un PAMP. En el año 2015 se publicó este artículo por parte del grupo de María Dale y de Spenripstad y de Krasnov, Alexei Krasnov, en el que se publicaba la respuesta de transcriptoma del eritrocito de salmón frente a PRV, el piscinortovirus. En este caso, ellos buscaban una respuesta celular frente al virus, porque aquí en el caso del PRV, el eritrocito es una de las células diana, por lo tanto querían buscar mecanismos de respuesta de esa célula diana frente al virus. Lo que localizaron es que aparte de sufrir un efecto citopático después de esa infección, producían interferón y producían moléculas de defensa frente a esa infección. En base a estos antecedentes y junto con nuestros resultados iniciales de respuesta de los eritrocitos frente al VHSV o al IPNV, aquí os muestro esta tabla en la que podemos diferenciar la respuesta podemos ver que hay una respuesta similar en algunos casos frente a aquellos virus que sí que son tienen como target el eritrocito, como son el piscinortovirus, el PRV o el isavirus, donde se producen en el eritrocito genes relacionados con la respuesta a interferón, o por ejemplo MX, ISG15 o viperina o PKR, y en eritrocitos y frente a virus que no replican o replican muy poco en el eritrocito, como son el VHSV o el IPNV, también encontramos una respuesta de interferón, pero, por ejemplo, en el caso del VHSV, in vitro, esta respuesta de interferón es downregulada. Se produce, sí, una inducción de autofagia, una producción de L-canisina, producción de algunas citoquinas, aparte de un shutdown del proteoma. En el caso del VHSV, en el caso de IPNV sí que se produjo una regulación de interferón o una regulación de MX. Quiero destacar que en el caso de estos dos virus, VHSV y IPNV, hay muy poca replicación del virus, la replicación baja. Nosotros hemos hipotetizado que el eritrocito tiene mecanismos para aplacar o parar esta replicación, ya sea a través de efectores antivirales relacionados con la ruta de interferón o a través de un shutdown del proteoma o a través de la inducción de autofagia. Sin embargo, en el momento cuando el eritrocito es infectado con PRV o con isavirus, lo que se observa sobre todo es una respuesta de interferón. Tenemos dos tipos de comportamiento del eritrocito frente a distintos virus, que algunos consiguen replicar y otros virus no consiguen replicar. Aquí os muestro un esquema que nos pareció muy curioso. Es una respuesta que llegó a ver el doctor, ahora ya doctor Ivan Belans, durante su tesis, y es la activación de los mecanismos de autofagia y degradación del antígeno para su posterior presentación por MHC1 o MHC2 después de la entrada del virus en el eritrocito. Esto nos llevó a pensar que la respuesta, o a hipotetizar que la respuesta inmune del eritrocito no estaba solamente relacionada con una respuesta inmune innata, sino que podría tener una potencial implicación en la respuesta inmune adaptativa.
Hasta ahora los ensayos que os he mostrado eran a nivel in vitro, fueron los primeros pasos, ver si el eritrocito era capaz de replicar en un ensayo in vitro y qué mecanismos desencadenaba in vitro. Y a continuación pasamos a realizar ensayos in vivo, es decir, desafiar a la trucha, al organismo con el virus y extraer los eritrocitos. Como estos ensayos vinieron más tarde y nos habíamos topado con varios revisores que habían puntualizado, nos habían preguntado si el eritrocito estaba bien purificado, si había otros tipos celulares en los cultivos que no eran eritrocitos. En esos ensayos in vitro habíamos hecho dobles ficoles, habíamos aislado los eritrocitos purificados mediante un gradiente de densidad, mediante ficol, pero en estos ensayos in vivo quisimos puntualizar que los eritrocitos, la población de eritrocitos era pura, y para esto hicimos un sorting celular de los eritrocitos. El sorting lo hicimos mediante tinción de RNA. Fue la única forma de poder aislar los eritrocitos de otros tipos celulares de la sangre. Aunque son la mayor, el 99% de las células de la sangre en una situación normal, siempre puede caer algún trombocito, algún monocito, algún linfocito, y para poder aislarlo, como podéis ver en este gráfico de citometría que se encuentra aquí en medio, para poder aislarlo cogimos aquella población intermedia para fluorescencia de tinción de RNA, en este caso fue de cito. Esta población intermedia, que es la más numerosa en counts, en eventos, fue la que seleccionábamos, y aquí después validábamos mediante microscopía y comprobábamos que sí, que efectivamente solo caían eritrocitos después de nuestro sorting. Por lo tanto, la respuesta que observamos a través de transcriptómica o proteómica era únicamente de los eritrocitos. Una vez sorteados y aislados los eritrocitos de los organismos infectados con el VHSV, con todos esos datos quisimos saber qué rutas funcionales se encontraban sobreexpresadas. Sorteamos eritrocitos de dos órganos, por un lado de la sangre y por otro lado del riñón anterior, para ver si había alguna diferencia al estar principalmente en su medio circulando, en sangre circulante, o al estar en contacto con otros tipos celulares de respuesta inmune, como es los macrófagos, o que se puedan encontrar o monocitos que se puedan encontrar en el riñón anterior. Y en sangre, como muestro en esta diapositiva, pudimos ver enriquecidas rutas de reconocimiento de patrones citoplasmáticos o señalización, o rutas relacionadas con la activación del complemento. Vimos otras rutas relacionadas con otros tipos celulares y relacionadas también con respuesta inmune mediada por inmunoglobulina o con diferenciación de eritrocitos. En el riñón anterior vimos enriquecidas rutas de señalización de interferón tipo 1 o rutas de presentación de antígenos y procesamiento del antígeno. Luego, una vez extraídos estos genes que estaban implicados en estas rutas, quisimos corroborar mediante un análisis de interacción de proteína-proteína que estas rutas efectivamente estaban relacionadas con la respuesta de interferón, y como se puede ver aquí, así lo era. Quisimos comparar los eritrocitos que eran comunes a ambos órganos, a la sangre, como son los que están en azul, o al riñón anterior, que son los que están en amarillo. Aquellos eritrocitos
comunes mediante string tenían una sobrerepresentación de las rutas relacionadas con la señalización de interferón. Y en este esquema de clustering, de clusterización de los genes comunes, fue muy curioso observar que sí que había un grupo de genes que se encontraba upregulado en el riñón anterior y medianamente regulado en la sangre, pero había un grupo bastante importante de genes que cuando se encontraba upregulado en sangre, se encontraba regulado en el riñón anterior. O sea que el comportamiento del eritrocito en ambos órganos era distinto. En la respuesta, bueno, los eritrocitos que se encontraban solo presentes en, los genes que se encontraban no compartidos con el riñón anterior se encontraban solo en sangre circulante, se encontraban principalmente relacionados con rutas de procesamiento de antígeno, como he comentado antes, estimulación de lectinas tipo C, respuesta inmune mediada por inmunoglobulina o patrones de reconocimiento citoplasmático, receptores de señalización. Al ver que había una implicación tan importante de la ruta de interferón, quisimos buscar qué efectores antivirales podíamos localizar en todos estos datos de transcriptómica y de proteómica. Y sí que pudimos encontrar, como podéis ver aquí, distintos genes o proteínas que son de reconocida actividad antiviral y se encontraban sobreexpresados en los eritrocitos, como pueden ser la colesterol 25 hidrolasa o la GBIM o la interferon induced protein 35, la IFI35, la IFI5, la IFI-TM3 o la MX, la viperina o la SAM-HD1 y varias proteínas de la familia TRIN. Con esto pudimos, bueno, estas proteínas, algunas de ellas sí que se han investigado con más detalle, como es la IFI5. Otras esperamos poder investigarlas en un futuro, pero sí que pudimos ver que hay una sobreexpresión de proteínas de efectores antivirales cuando el virus entra en el eritrocito. Pudimos ver un procesamiento de ese antígeno y una presentación del antígeno y por lo tanto comprobar que esa función del eritrocito va más allá de ese transporte de oxígeno o de una respuesta inmune moderada frente al virus como se había pensado hasta la fecha. De todas formas, sí que es cierto que la investigación en eritrocitos no es fácil porque si bien la respuesta inmune ya de cada organismo es distinta en el eritrocito, nos hemos encontrado que es aún más variable y es a nivel individual moderada. Y esto tiene su lógica, puesto que una respuesta exacerbada de un eritrocito que es tan numeroso en el organismo podría llevar a una sepsis. No tendría sentido. Por eso en muchas ocasiones los datos aparecen con unas desviaciones muy grandes y es por nosotros creemos, ya después de tantos años de trabajo con ellos, que es debido a la elevada variabilidad que hay entre los organismos y a lo mejor incluso en el tiempo de toma de la muestra. Como ejemplo de esos efectores antivirales, aquí muestro un gel, no es de los... bueno, se aprecia bien, no es de las bandas más bonitas, pero sí que pudimos ver que, por ejemplo, MX se elevaba de forma considerable en los eritrocitos de peces infectados con VHSV y IFI5. IFI5 también aumentaba. Este anticuerpo IFI5 fue producido allí, fue producido en la PUCV gracias a
a Fanny Guzmán y como colaboración con una estancia del doctor Iván Nombela en la PUCV en el laboratorio de Luis Mercado, colaboración con Luis Mercado y con Fanny Guzmán. Después de, bueno, a la par que fuimos viendo la respuesta inmune frente al virus, también otra compañera, otra estudiante, otra doctoranda mía, estuvo estudiando la respuesta del eritrocito frente a la vacuna DNA que codificaba el antígeno frente a la glicoproteína G de VHSV, la proteína más antigénica del virus. Lo primero que hicimos también fue comprobar a nivel in vitro si los eritrocitos eran capaces de expresar la proteína. En esta foto podemos ver que son capaces, los eritrocitos electroporados con la vacuna DNA del plásmido vacío, con un gen reporter, son capaces de expresar el reporter, y los eritrocitos transfectados con el plásmido, con el antígeno, son capaces de expresarlo. Aunque la eficiencia de transfección o más que la eficiencia de transfección, la expresión de la proteína es muy baja. Era difícil encontrar el eritrocito transfectado. No les gusta expresar un antígeno a los eritrocitos. Después de expresar el antígeno, el eritrocito tiene un comportamiento, o sea, una respuesta similar a la respuesta que hace frente al virus. Como podéis ver aquí, esto es un ejemplo de un gráfico de PCR de ciertos genes seleccionados del análisis de transcriptoma y proteoma de los eritrocitos transfectados con la vacuna. Y he escogido este gráfico porque aquí abajo podemos ver resumidos aquellas rutas que se desencadenaban, como puede ser la detoxificación de ROS, los mecanismos antivirales relacionados con interferón o el transporte mediado por vesícula para la presentación antigénica. Aparte de observar unas rutas similares a aquellas que se observaban frente al virus, también pudimos ver que en el medio de cultivo de esos eritrocitos transfectados con la vacuna DNA, sí lo utilizábamos para pretratar una línea celular de trucha como es la RTG2. Esta línea celular se protegía frente a la infección, bajaba la infección después de pretratarla con el medio condicionado de los eritrocitos transfectados. Y también se inducían interferón en esas células RTG2 pretratadas con el medio condicionado de los eritrocitos transfectados. Hasta aquí los ensayos in vitro previos para saber qué ocurre cuando se transfectan los eritrocitos, qué respuesta desencadenan y qué es lo que producen después de esa transfección, ¿no? Que en este caso pudimos ver o comprobar que podrían ser citoquinas relacionadas con la respuesta de interferón. Después de esto pasamos a ver in vivo qué ocurría después de una vacunación con la vacuna DNA que codifica a la glicoproteína G. Al igual que en el otro caso, extrajimos sangre, riñón anterior, purificamos por FICOL o por FACS sorting para RNA, secuenciación de RNA o secuenciación de proteoma. Que se hizo al igual que en el caso anteriormente mediante sorting celular de células teñidas con RNA para una adquisición de RNA como es el SIT. Al igual que en el caso del virus, pudimos ver que se desencadenaba un procesamiento del antígeno y una presentación, junto con otras rutas relacionadas con la respuesta de receptores de células T o la señalización de receptores FC. Estas rutas no las hemos podido comprobar, son muy interesantes, pero no hemos podido ir más allá.
Ojalá podamos continuar en ese trabajo. Esto es en sangre circulante, eritrocitos de sangre circulante. En eritrocitos de riñón anterior observamos un patrón de rutas muy similar. En este caso, después de la vacunación, no hay tanta diferencia entre los eritrocitos de sangre como de riñón anterior. Y el proteoma verifica, como podéis ver, la importancia de las rutas relacionadas con el procesamiento del antígeno y la presentación vía MHC1 o MHC2. Por otro lado, puesto que parecía que había una implicación del eritrocito en esa respuesta inmune adaptativa, quisimos ver si después de un cocultivo de estos eritrocitos transfectados con leucocitos del mismo pez, leucocitos autólogos, observábamos una proliferación en general de leucocitos. Comparamos con PHA, que es un inductor de proliferación de linfocitos, y observamos que, aunque no es tan significativa la proliferación como en el caso de la utilización de PHA, sí que hay un aumento del número total de células de la serie blanca después de poner en contacto los leucocitos con los RBCs afectados con el plasmido, con la vacuna. También observamos en esa población de la serie blanca que aumentaba el marcador de CD8 o de TCR. Por lo tanto, pudimos decir que los eritrocitos afectados con la G2HSV pueden inducir proliferación de linfocitos. Luego quisimos ver si esos eritrocitos afectados inducían una inmunización en el organismo. Entonces sacamos sangre de los peces, los transfectamos ex vivo y los reinfundimos en el pez, en los mismos peces. Y observamos que, como podéis ver, en la línea de arriba es el número de anticuerpos, es una titulación de anticuerpos específicos frente a la G. La línea de arriba es el título de anticuerpos en organismos infectados con el virus. Y la línea verde y la línea gris corresponden, la verde a la reinfusión de eritrocitos transfectados con la G2HSV y la línea gris a una inmunización intramuscular típica de la G2HSV, que es la mejor forma hasta la fecha que se conoce para inmunizar la vacuna DNA. Y se observa, como podéis ver aquí, que induce la misma inmunización, el mismo título de anticuerpos específicos. Por lo tanto, esos eritrocitos transfectados con la G2HSV infundidos en el organismo podían inducir una respuesta humoral específica. Aquí, esta es una imagen que me gusta mucho porque resume todos los mecanismos en los que puede estar implicado un eritrocito, que hasta hace bien poco parecía que solo estaba implicado en el transporte de oxígeno. Puede producir moléculas, citoquinas, que pueden actuar como quimioatrayentes de células inmunes. Puede detectar PAMs, puede presentar, después de procesar el antígeno mediante autofagosoma, por MHC1 o posiblemente y potencialmente por MHC2, puede activar una respuesta mediante el complemento y puede producir efectores antivirales o moléculas efectoras frente a patógenos. Y nada más, agradeceros vuestra invitación, agradecer a mi grupo de trabajo. Sin él no hubiera sido posible todo este trabajo durante estos pasados 5 años, y agradecer mucho al profesor Luis Mercado por esta bonita colaboración que llevamos teniendo durante varios años y que me ha permitido colaborar también con Fanny Guzmán recientemente. Agradecer también al servicio de proteómica del CNB, que nos ha acompañado durante todos estos trabajos de proteómica, que no ha sido fácil porque el eritrocito no es una célula fácil,
ni para la proteómica. Y al grupo y al doctor Julio Coll de Linea, que nos ha acompañado también en este trabajo. Y muchas gracias a todos por estar escuchando. Muchas gracias, María del Mar. Una presentación extremadamente interesante sobre esto del rol de los eritrocitos nucleados en la respuesta inmune, ¿no? De los peces. Em, Primero, hay una pregunta en el chat. No sé si te la voy a leer. Es de Constanza Cárdenas. Dejo de compartir ¿Puedes pantalla. dejar de presentar? Sí. Y así puedo ver el chat también. Excelente. Entonces, Constanza pregunta, bueno, te da las gracias. No sé si puedes ver el chat. Gracias por la interesante charla. Y te pregunta si los eritrocitos estarían cumpliendo un papel similar al de las células presentadoras de antígeno. Similar, el papel de una célula presentadora de antígeno yo creo que sería mucho más fuerte, más marcado. El del eritrocito es, cuando se comparan los dos tipos celulares, siempre el otro aparece mucho más expresado. El del eritrocito es más discreto, no es tan fuerte, pero sí que parece que tienen rutas similares. O sea, formas de actuación similares, pero no con la misma potencia, por así decirlo. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para...? Sí, disculpa yo. Hola, gracias por la respuesta, pero tengo otra pregunta. O sea, tú dices, según la última diapo que presentaste, donde está el resumen de todas las vías y todo lo que pueden hacer los eritrocitos, y también lo que decías, por ejemplo, respecto a la población, que es así, o sea, lo que tú dices ahora sí, cumplen, digamos, tienen como las mismas rutas para actuar, pero y aunque es menos... no sé si que generalizado que las células presentadoras de antígeno, porque no es su papel principal, al tener esa población tan grande, digamos, también podrían estar influyendo mucho en la respuesta. De estas presentadoras de antígenos sí podría ser, porque sí que se ve que hay una comunicación entre ambos, entre el eritrocito y entre las presentadoras. Eso lo hemos visto. Gracias. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, está bien. Gracias. Sí que puede ser. A ver, el eritrocito parece que da la señal de alerta, y a lo mejor luego esa célula presentadora es la que continúa de una forma más continuada haciendo su papel. Un eritrocito no puede estar continuamente realizando esa función porque el organismo no podría soportarlo, sino sí que puede ser que sea el pistoletazo de salida después de detectar al patógeno. Okay. Hola, Byron. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo está, doctora? Un gusto verla. Sí, igualmente. Mi pregunta es sobre estas células, que los eritrocitos son células bastante mayoritarias en la sangre y también en el vaso y en el riñón cefálico, pero al parecer no todos responden con estas funciones más inmunológicas. ¿Usted propone o está trabajando en algún marcador que permita como focalizar estas poblaciones para poder recuperarlas y fondo caracterizarlas mejor? Sí que es parte de nuestras proyecciones futuras. Sí que es cierto que estas poblaciones, hay una población en concreto que una o algunas pocas poblaciones en concreto que desencadenan la respuesta. Y los marcadores los estamos buscando, sí. Lo que por el momento no sabemos. Pero porque sí que... el sorte fue por complejidad y tamaño, más que por un marcador como de superficie. Por complejidad y tamaño no. No, porque ya. aparecen todos en
la misma, el eritrocito tal cual, el eritrocito recién extraído, aparece una población que en función de cómo pasa a través del láser, así aparece, bueno, la población tiene una forma de herradura. Y lo que sorteas en cualquier parte de esta población es el eritrocito igualmente. No hay diferencias que puedan, sí que ves eritrocitos de mayor o menor tamaño, pero a la hora de sortear es imposible separarlos. Por eso, para diferenciar, fue uno de los métodos el que pudimos utilizar, que encontramos, fue a nivel de tinción de RNA, el sito para teñir RNA. Se nos permitía diferenciar en función de los niveles de expresión de RNA, aquellas células que expresaban más RNA de aquellas células que expresaban menos. Eso nos permitía diferenciar los eritrocitos de los linfocitos, por ejemplo, que tenían más expresión de RNA. Pero dentro de las poblaciones de eritrocitos no hemos conseguido por el momento diferenciar aquellas que tienen una mayor respuesta de las que no. Pero sí, es muy interesante, sí, sí, son unas células muy extrañas. Sí. Yo recuerdo alguna vez Iván hasta me comentó que podían algunas expresar IgM, pero como que no sé si eso llegó a algún momento más allá. En ello estamos. Eso queremos, poder ir más allá en ese tema. Pero necesitamos más financiación. Estamos en ello, sí. Es muy curioso. Es que, de hecho, hablándolo con Luis Mercado, vosotros que tenéis experiencia en la prueba de anticuerpos en varios tipos celulares, él me comentaba, es que parece que el eritrocito se tiña de una forma específica por muchos anticuerpos que no le tocarían. Y es lo que luego a nivel de las transcriptómicas o proteómicas hemos comprobado, que son capaces de expresar casi de todo. Y ese papel en ese amplio campo de rutas y de funciones es el que queremos seguir comprobando. Por eso, como habéis podido ver, es simplemente marcado aquellas relacionadas con presentación o con interferón, que son las que hemos podido comprobar hasta la fecha, pero es muy desconcertante ver que también están implicados en rutas de diferenciación de linfocitos o de monocitos o a nivel de transcriptómica, que hacen esos genes ahí. Sí, yo recuerdo una foto clásica que tiene el doctor Mercado de intestino y los eritrocitos con TNF-alfa infiltrando la submucosa ¿pero qué hacen ahí? Sí, sí. Es bonito, pero nos han dado muchos quebraderos de cabeza porque no sabíamos explicar nada. Y María del Mar, bueno, gracias Byron. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para María del Mar? De las muchas que podemos. Aquí hay una pregunta. Francisca San Martín dice que quisiera saber, en una parte mencionaba de la acción de los linfocitos y no estoy al tanto del sistema inmunitario en peces. ¿Tienen esa división de linfocitos TH, TC, P? ¿Se trata de alguno de ellos? Esa es la pregunta de Francisca. Bueno, vimos allí en los marcadores que utilicé fue CD8. CD8 para ver si subía la población de CD8 y la proliferación de leucocitos fue general, o sea, fue total. Vimos proliferación en general, contagio de células.
Profesor Luis Mercado levantó la mano. No sé si ahí aparece. Ahí está. Sí. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola. María del Mar, un gusto verte. Gracias por la presentación, muy interesante. Pienso que los eritrocitos, como parte celular de estos vertebrados inferiores que fueron los primeros en generar una inmunidad adaptativa y una diversidad de células relacionadas con la inmunidad, pareciera casi una historia un poco de la ancestralidad. A lo mejor son capaces de todo, como decía Byron, cada vez que miramos hacen de todo, pero seguramente algunas funciones fueron quedando en otros tipos celulares específicos. Este trabajo es súper interesante porque muestra muchos datos y sobre todo los análisis ómicos. Yo sé que ustedes han trabajado harto en esto y un poco han empezado a liderar como referencia en el tema, desde los primeros estudios que nos hicieron mirar un poco de los eritrocitos. Entonces, es claro que un componente celular tan mayoritario no podría dar respuestas de tanta magnitud, porque si no, el pez entraría en un shock de alguna naturaleza. Y por lo tanto, de todo lo que vemos, sería interesante empezar a llegar a procesos funcionales, más dentro de toda esta actividad antiviral que tú has visto. ¿Qué es lo más cerca de lo funcional que te podría llamar la atención en decir, aquí tal vez hay una ruta, donde tú hayas visto que activada esa ruta o merma la cantidad viral o aparecen efectores? Una ruta súper interesante y bonita que yo sé que la has trabajado es la del IFID5, y otras podrían ser de la generación de moléculas o de péptidos antivirales, por ejemplo, que pudiesen detectarse en los eritrocitos. ¿Qué es lo más cerca y más caracterizado que hay de una función final? O sea, el final del camino donde realmente aquí está matando el virus. Bueno, gracias Luis por la pregunta y por el resumen. Una función única no sé decirte. Tiene esa implicación amplia. Nosotros hemos podido investigar más allá la respuesta de un efecto antiviral como es IFID5, que en presencia de IFID5 hemos visto que el virus baja, pero no baja por completo. Silenciando IFID5 hemos visto que aumenta, o en presencia de IFID5 hemos visto que disminuye una sobreexpresión de IFID5. También hemos visto la implicación de este procesamiento de antígenos y su presentación a través de inhibición de este proceso con inhibidores como la niclosamida del proceso de autofagia, en el que, inhibiendo el proceso de autofagia, vemos que, bueno, el flujo de autofagia, vemos que aumenta la presencia de virus en el eritrocito. Cuando no se inhibe, el virus es degradado y parece que presentado. Entonces, no me podría decantar por un único proceso, porque los que más hemos estudiado, ambos han dado buenos resultados, pero no eliminan por completo el virus. Parece que tiene varios mecanismos para inhibir la presencia del virus. De algunos, porque por ejemplo PRV o ISAvirus sí que consiguen replicar y generar un daño en el eritrocito. Pero por ejemplo VHSV, que es el que más hemos estudiado, no. Nos gustaría seguir adelante. Hemos estudiado también NKF, como bien sabes, también tiene una implicación directa en la infección, aunque no tan potente como la de IFID5. Hexidina también parecía implicada. Lo que pasa es que hexidina no hemos visto expresiones de hexidina en el eritrocito, no hemos ido más allá en la investigación. La beta-defensina también, los niveles de beta-defensina.
La respuesta de interferón aparece, la ruta de interferón también aparece importante, de hecho es una ruta que en otros tipos celulares donde el virus no discurre, donde la infección del virus no discurre, como es RTS11, en su momento se asoció a ese aumento de interferón o de MX en este tipo celular, pero un momento antes a los tiempos iniciales de la infección, cuando la célula recibe la señal del patógeno. Y sí, la verdad es que al inicio lo que comentas de que parece que tengan una función general como otros tipos celulares más ancestrales, a mí en muchos momentos me recordaban a los hemocitos, sin conocer mucho de estos tipos celulares, pero no sé, parece que esta plurifunción que tiene pueda recordar a ese hemocito, ¿no? Imagino que Paulina podría explicar más sobre ello. Algo recordé así, también hice esa analogía mientras veía tu presentación, estas células que hacen todas estas funciones. Son complejas e interesantes de estudiar. Perdón, que como comentario off the record, ¿no tienes anticuerpos contra epsidina ya en el laboratorio? Sí, ¿Sí? Muestro, Sí. sí. Pero ¿lo has probado con el eritrocito cuando hay con un desafío viral, por ejemplo? Lo probamos in vitro, en el primer trabajo de Iván. Ah, verdad. Y si lo que no recuerdo bien si lo hemos llegado a probar en las muestras en vivo, que tenían una respuesta mucho más marcada. Ahí se nota, por eso comentaba antes de esa comunicación, las células que provenían de un organismo in vivo que había pasado la infección, tenían una respuesta más marcada, porque se ve que necesita esa comunicación con los otros tipos celulares de la sangre, del organismo. Cuando les expones a la infección in vitro, la respuesta no es tan marcada, y sí que es cierto que yo creo que no llegamos a marcar con epsidina los eritrocitos extraídos de los organismos desafiados. Lo voy a anotar para tenerlo en cuenta, porque sí, la epsidina es muy interesante. Sí. También vi ahí en tus análisis transcripcionales una beta-defensina 1 que también se sobreexpresaba en una de los en la respuesta. Sí. Otro efector interesante también de evaluar. Sí. ¿Algún otro asistente tiene alguna pregunta para María del Mar? ¿No? Bueno, entonces creo que estamos... solo agradecerte, María del Mar, esta hermosa presentación de un tema tan diferente al que estamos acostumbrados, y desearte mucho éxito en la continuación, todas estas próximas cosas que vas a hacer, que hablaron tanto de marcadores como de ver cómo responden los eritrocitos, y ojalá que puedan eventualmente proponer vacunas de DNA o por donde se abra esa parte de la investigación. Bueno, muchas gracias, Paulina, por la invitación y por esta bonita tarde, bueno, para vosotros mañana, y charla alrededor de los eritrocitos que a nosotros siempre nos... Muy interesante la charla, les deseamos todo el éxito y esperamos que algún día que esto se arregle puedan venir a Chile y podamos tener toda esta interacción que está pendiente, ¿no? Sí, gracias, eso espero, sí. Gracias, Luis, por la invitación. Nos agradecen en el chat también. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia, los esperamos ver la próxima semana con un nuevo seminario de los Instituto de Biología y nos estamos entonces viendo. Muy bien. Saludos. Cuídense. Hasta luego. Byron. Hasta luego, Luis. Byron. Chao, chao. Chao, Luis.